Это была обычная противопехотная мина. Era una mina antipersonal normal, del tipo PMN-4. Su particularidad es que tiene poca carga explosiva, pero dentro del cuerpo lleva muchos fragmentos metálicos. Y ocurrió que al activarse, como yo seguía inclinado sobre ella, las esquirlas me alcanzaron y me destrozaron los dos ojos. Uno lo perdí por completo, el otro me lo lograron conservar, pero ahora no veo con él. También me entraron algunos fragmentos pequeños en la cara. Si se fijan, tengo unas pequeñas cicatrices. Aparte de la cara, no tuve más daños. Tuve mucha suerte de que los fragmentos no me dieran en el cuello, porque entonces probablemente me habría desangrado allí mismo. Pero por suerte, todo quedó así. Gegen den Strom. Zur Person. A contracorriente. Sobre la persona. Hola y bienvenidos a Contracorriente. Aquí mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. En 1999, poco después de la entrada de la KFOR en Kosovo, estuve allí y visité el hospital de Prizren. Allí conocí a dos chicos, de 14 y 16 años. Estaban tumbados en sus camas, con los vendajes empapados de sangre. Querían rascarse el pie, pero ya no tenían pie. Les habían amputado la parte inferior de la pierna porque habían pisado una mina. Denn sie waren auf eine Mine getreten. Man hört sie nicht, man sieht sie nicht. No se oyen, no se ven y solo se sienten cuando ya es demasiado tarde. Un oficial del ejército alemán me dijo una vez: una buena mina no mata. Puedes quedarte ahí, viéndote desangrar. Y luego están esos hombres y mujeres valientes que se dedican a desactivar minas. Pueden trabajar apenas 3 minutos seguidos, y después la concentración cae tanto que tienen que hacer una pausa. Entre ellos está Vadim Trechakov. Es un soldado ruso que ha estado en Gerson, Yarkiv, Zaporizhia y Lugansk. Y se ha dedicado a salvarme, prendir algo mal. Hola Patrick Bob, ¿cómo estás? Muy bien. Здравствуйте, Патрик. Отлично. ¿Cómo se encuentra? ¿Se siente bien hoy? ¿Se ha recuperado de la pérdida de visión, de la operación? Bueno, en este momento me siento realmente bien. La vida sigue su curso. Tengo una familia que me quiere, amigos, mi esposa y un trabajo que me apasiona. Creo que después de la herida, ya han pasado más de 3 años y en general me he recuperado tanto física como moralmente. Estoy preparado para seguir adelante y para motivar a otras personas a vivir, pase lo que pase. Perdí la vista a causa de una explosión. Después de eso, claro, fue bastante difícil acostumbrarme a las nuevas circunstancias de la vida. Tuve que volver a aprender muchas cosas, orientarme en el espacio, ocuparme de las tareas cotidianas, en fin, valerme por mí mismo. Pero por suerte, mi familia me ayudó mucho. Mi esposa me involucró activamente en la vida y le estoy muy agradecido por ello. Y hoy, con el desarrollo de la tecnología, es mucho más fácil afrontar los retos que me plantea la vida. En los estudios, en el trabajo, en la creación de la música que compongo. Así que, a día de hoy, puedo decir que estoy completamente rehabilitado y adaptado después de la herida. Usted nació en Dagestán y, en un principio, tenía planes muy distintos. Quería estudiar Derecho. ¿Qué le llevó entonces a entrar en el ejército? Se nota que se ha preparado muy bien, ha estudiado la información. Después de terminar la universidad con la especialidad de Derecho, decidí continuar mis estudios superiores en la misma área. Pero, según las leyes sobre el servicio militar, tenía que cumplir el servicio obligatorio en el ejército ruso. En un momento dado, me ofrecieron ir a servir en una unidad de zapadores en la región de Moscú y convertirme en profesional en ese campo. Quise ponerme a prueba. Me parecía muy interesante. Viajar a otros países, participar en operaciones de desminado, aprender ese oficio. Por eso decidí firmar el contrato y servir precisamente como zapador. Firmé ese contrato en el año 2020.
Al principio de su intervención le oí mencionar Kharkov y Zaporilla. En esas ciudades concretamente no estuve durante la operación, pero sí estuve en la región de Kharkov, en la frontera. En la región de Zaporilla no trabajé. Entonces tengo que corregirme. Pero lo que más me interesa es esto. ¿Por qué decidió hacerse desactivador de minas? ¿Qué le llevó a dedicarse a ese trabajo tan específico, tan responsable y que exige tanta concentración? Bueno, probablemente, si me hubieran ofrecido otra especialidad militar, por ejemplo, francotirador o conductor de algún vehículo, seguramente también habría aceptado. Pero en aquel momento me hicieron esa propuesta y sigo pensando que me dio mucha experiencia de vida. Me ayudó a entender que en la vida no conviene equivocarse más de una vez, sea en lo que sea. Y creo que es una profesión bastante necesaria, como se ha visto en la zona de la operación militar especial, porque zapadores no hay muchos, y menos aún cualificados. Allí hicimos todo lo que pudimos, e incluso más, para proteger a unas personas de las minas y a otras de explosivos o proyectiles que no habían estallado. Y pienso que realmente ayudamos mucho a esa gente. Una vez hablé con un experto alemán en desactivación de minas. Le hice una entrevista y le pregunté qué pasa por su cabeza cuando trabaja con una mina. Y me respondió, nada. Si algo pasara por mi cabeza, ya estaría muerto. Y en su caso, ¿cómo es? Bueno, en mi caso, todo fue más o menos igual. Es decir, hay que mantener siempre la cabeza lo más fría posible para no cometer tonterías ni hacer movimientos de más que puedan provocar una explosión. Y por supuesto, tener siempre presentes las normas de seguridad, que están escritas con sangre y que nunca hay que olvidar cuando se trabaja con minas, ya sea en tareas de desminado, de colocación o incluso en la preparación para el desminado. Porque algunas herramientas de zapador, como los detonadores o los cordones detonantes, también pueden ser explosivas, y hay que saber manejarlas correctamente. Ha habido muchos casos graves en los que la gente no tuvo cuidado con estos instrumentos y acabó explotando, perdiendo alguna extremidad. Por eso, lo más importante es mantener la cabeza fría y pensar solo en hacer todo correctamente, siguiendo siempre las instrucciones. Entre los expertos en desminados en Sol hay una regla. Lo que no conoces, lo que no es tuyo, es mejor dejarlo donde está. ¿Qué significa eso? Los zapadores tenemos una regla muy clara. Incluso hay una canción en tono de broma que circula por internet, que viene a decir algo así como: si no lo pusiste, no lo toques. Si no lo colocaste, no lo quites. Y si estás ahí, haz tus necesidades donde estás. Es decir, si encontramos un objeto explosivo que no conocemos, lo lógico es no acercarse, no tocarlo, y si se puede, destruirlo en el lugar. También nos hemos topado con muchos tipos de munición extranjera que no conocíamos, fabricada de tal forma que el zapador ni siquiera puede acercarse, porque llevan sensores magnéticos que reaccionan incluso al equipo. Tuvimos suerte de que esos artefactos ya estaban desactivados y no pasó nada grave. Desde entonces, seguimos una norma muy simple. Si vemos un objeto explosivo desconocido o que nos parece sospechoso, no nos acercamos y tratamos de destruirlo desde lejos. La mayoría de la gente en Anembriteri no sabe por qué es minas scored de 4 poles. ¿Podría explicarlo? Las minas, en realidad, son de verdad muy peligrosas. Hay muchísimos tipos distintos, desde las que tienen un sensor de presión y se entierran bajo tierra, hasta las que se colocan con un cable trampa, con un radio de acción dirigido o circular. También existen minas controladas manualmente, que se instalan en posiciones fijas y pueden activarse en caso de un avance enemigo. Nos hemos encontrado incluso con minas que funcionan con sensores de movimiento. Se colocan en edificios o habitaciones, y en cuanto alguien abre una puerta o pasa por un punto determinado, la mina puede detonarse.
Lo más terrible es que las minas muchas veces quitan vidas, no tanto por el daño inmediato que causan, sino porque al principio no hay forma de prestar ayuda médica a tiempo y la persona acaba desangrándose. Оказать медицинскую помощь, и он просто истекает кровью. Insbesondere im Donbass. En el Donbass, la población lleva expuesta al peligro de las minas desde el año 2014. Desde la operación antiterrorista del ejército ucraniano se colocaron minas, y eso supuso un gran riesgo también para los niños. De hecho, murieron niños. ¿Usted lo vivió personalmente? На территории Лисичанска, это как раз En el territorio de Lysychansk, que está en el Donbass, en la República Popular de Lugansk, lo que más nos encontramos fue con minas, sobre todo con el minado a distancia de escuelas y guarderías. Las más comunes y las que más miedo causan son las minas mariposa, esas que casi no se ven entre la hierba. Precisamente, en 2 colegios de Lysychansk recogimos ese tipo de minas y las destruimos. Algunas incluso habían caído en los tejados o en los árboles. Mucha gente se quejaba de que a veces, al pasar cerca, el viento movía la mina, caía al suelo y explotaba, y los niños resultaban heridos. Nos encontramos con eso más de una vez. Y además, encontramos pruebas de que todas esas minas habían sido colocadas allí, no después del inicio de la operación militar, sino incluso antes de que empezara. начало СВО, а еще до ее начала. Diese Schmetterlingsminen. Estas minas mariposas son en realidad minas antipersona clásicas. No están pensadas para atacar vehículos, sino personas. ¿Con qué tipo de minas ha tenido usted más contacto? ¿Con minas antitanque o más bien con minas antipersona? Oder mehr mit Antipersonenminen. Больше всего мы, конечно, работали с противотанковыми. Sobre todo, trabajábamos con minas antitanque, porque son más fáciles y seguras de manejar. Se activan solo con vehículos pesados y necesitan mucha más presión para explotar. Pero también tuvimos que tratar con minas antipersona, las que estaban enterradas directamente en el suelo, sobre todo en las líneas donde ya había combates directos. Con las llamadas mariposas trabajamos dentro de la ciudad, porque allí había muchísimas. Es decir, sí, son minas pensadas para usarse contra la infantería, pero por alguna razón las fuerzas ucranianas las están utilizando contra la población civil, ya que en posiciones militares no llegamos a encontrarlas. В позициях таких мин мы не встречали. Sie selbst. Usted mismo tuvo después un accidente grave y perdió la vista. ¿Podría explicarme exactamente qué ocurrió, dónde fue y cuándo pasó? Wo und wann das war. Потеряла зрение в самый обыкновенный день. Perdí la vista en un día completamente normal, mientras cumplía una misión de desminado. Fue en la República Popular de Lugansk. Estábamos limpiando una zona que había que despejar para poder llevar electricidad a un pueblo. Se acercaba el invierno, la gente necesitaba calefacción y no tenían ni luz ni nada. Nuestra tarea era desminar el área por donde pasaban las líneas eléctricas. El terreno estaba lleno de minas, como si fuera una alfombra, y en una de ellas, que al parecer llevaba mucho tiempo allí y estaba algo hundida en el suelo, la toqué un poco con la sonda. Supongo que por el ángulo en el que estaba colocada y por la presión del terreno encima, terminó explotando, justo delante de mi cara. Она сдетонировала, получается, мне вот прямо в лицо. Also, Sie sind. Entonces, tocó el detonador con la varilla de búsqueda. ¿Cómo tengo que imaginarme eso? Wie muss ich mir das vorstellen? Это была обычная противопехотная мина. Era una mina antipersonal normal, del tipo PMN4. Su particularidad es que tiene poca carga explosiva, pero dentro del cuerpo lleva muchos fragmentos metálicos. Y ocurrió que al activarse, como yo seguía inclinado sobre ella, las esquirlas me alcanzaron directamente en los ojos. Perdí uno por completo, y el otro me lo lograron conservar, pero ahora no ve. También me entraron algunos fragmentos pequeños en la cara. Como se puede notar, tengo unas pequeñas cicatrices. Aparte de la cara, no tuve más daños. Tuve muchísima suerte de que los fragmentos no me dieran en el cuello, porque en ese caso probablemente me habría desangrado allí mismo. Pero al final, todo salió bien. Кровью на месте. Ну, все обошлось.
O sea, tenía la cara llena, mantuvo la calma y se prestó primeros auxilios usted mismo. ¿Cómo fue eso? Да, я получил первую медицинскую помощь, так как в составе группы всегда Sí, присутствует recibí los primeros auxilios, porque en el grupo siempre hay un sanitario preparado, que sabe qué hacer en distintas situaciones, incluso en caso de una explosión. Es decir, sabe cómo acercarse correctamente y cómo actuar. Primero, por supuesto, se acerca a otro zapador, que revisa el área alrededor del que ha resultado herido y abre un camino hasta él, para que puedan evacuarlo con facilidad. En mi caso, como todo alrededor estaba muy minado, tuve que ir indicándoles un poco cómo llegar hasta mí, para que fuera más rápido. Y la verdad, fue bastante desagradable. Entonces usted mismo estaba herido y aún así indicó el camino a los equipos de rescate. ¿Cómo consiguió pedir ayuda o que llegara la asistencia médica? En el momento de la explosión, aún no sabía que mis ojos habían quedado completamente dañados y que no volvería a ver. Todavía tenía la esperanza de que solo me hubieran alcanzado un par de fragmentos y que el hecho de no ver se debía a la sangre que me caía de las cejas. Justo un par de minutos antes había estado sacando varias minas del suelo y las iba dejando a los lados, a la izquierda y a la derecha de mi camino. Lo hacía para que mis compañeros no pisaran ninguna, porque era difícil verlas, sobre todo en una situación así. Había otra persona a un par de metros de mí. También le cegó un poco la explosión, aunque en su caso fue porque le entró tierra en los ojos. Y para que nadie de los que estaban cerca, ni los que vinieran a ayudarme en medio del pánico, acabaran pisando una mina, les indiqué dónde estaban las que yo había sacado. Le hicieron una operación de urgencia, ¿verdad? ¿Fue en un hospital de campaña? ¿Cómo siguió todo después? ¿Cómo continuó la atención médica? Usted fue operado varias veces, ¿no es así? La primera atención médica que recibí fue en el Hospital Regional de Lugansk. Allí me extrajeron los fragmentos, limpiaron las heridas y me dieron toda la ayuda médica posible en esas condiciones. Me dejaron en un estado más o menos estable y después me enviaron en los primeros vuelos disponibles, primero a Rostov y desde Rostov a San Petersburgo. Allí me hicieron operaciones para recuperar la vista y también cirugías estéticas para que se vuelva a tener un aspecto normal. Y las acciones para mi rehabilitación, porque después de todas las operaciones en los ojos, estaba algo debilitado. Intentaban sacarme de ese estado con sueros y todo lo demás. Mi familia probablemente lo sintió más, ya que durante un tiempo no me comuniqué con ellos. Si no me equivoco, mi esposa fue la primera en enterarse de mi herida, escribiendo a mis compañeros. Después, mis familiares se pusieron en contacto con el comandante, que les dijo que no me había pasado nada grave, que tenía brazos y piernas, que estaba vivo. Y después de eso, ya nos reunimos en persona, toda la familia, en San Petersburgo. Mis padres y mi esposa fueron allí para ayudarme y darme su apoyo. Uno siempre mantiene la esperanza de recuperar la vista después de un accidente así. ¿En qué momento se dio cuenta de que ya no era posible volver a ver? ¿Cómo le afectó eso personalmente? Bueno, en el momento en que supe que no me iban a poder devolver la vista, ya había pasado casi un año desde que la perdí. Aún así, hubo intentos de recuperarla. Lo acepté con calma, porque ya me había acostumbrado a vivir sin ver. Incluso empecé a pensar en planes para el futuro. ¿Cómo iba a vivir sin vista? ¿A qué me iba a dedicar? Ahora mismo, creo que ya lo tengo claro. Me dedico a la música. Y estoy convencido de que en los próximos años podré desarrollar mi potencial en ese campo. Ya ni siquiera le doy vueltas al tema. Es como si nunca hubiera tenido vista. Allí a poco Screener es una persona prometida. No me alcancé Ну, я бы даже сказал, начал новую жизнь.
Diría incluso que he empezado una nueva vida, porque de la anterior queda muy poco, ni de las aficiones, ni de muchos amigos. Quienes me ayudaron a volver a esta vida fueron, por supuesto, mi familia, mi mujer, mis padres, los amigos que siguen conmigo, que me apoyan y me ayudan, y también mis compañeros de trabajo, que no se olvidan, me escriben y me llaman. En definitiva, las personas ayudan a las personas. El ser humano necesita a otro ser humano. Nuestra mayor riqueza son las personas. Me imagino que el mayor obstáculo debe de ser encontrar una nueva tarea, un nuevo... ¿Cómo logró reorientarse? Durante mi rehabilitación, tanto psicológica como médica, fui conociendo a distintas personas que me orientaron sobre dónde podía acudir y que en parte también me ayudaron a poner en práctica algunas de mis propias habilidades. Ahora mismo trabajo en el ámbito educativo. Nos dedicamos a desarrollar una educación accesible para niños con discapacidad y damos clases sobre comunicación inclusiva. Además, estoy estudiando para ser pedagogo y psicólogo, junto con mi esposa. Ella también me ayudó mucho a integrarme en esta nueva etapa de mi vida y me mostró dónde podía encontrar mi camino y a qué podía dedicarme. Creo que a día de hoy todo nos está saliendo bien. He leído que ha empezado a estudiar psicología. ¿Por qué no eligió derecho y se decidió esta vez por psicología? Pensé que en la profesión de derecho habría que tratar demasiado con la burocracia, es decir, con muchos papeles. Y eso hoy en día no resulta muy cómodo. Las leyes cambian muy rápido y, en general, los abogados llevan un ritmo de vida muy acelerado. Hay que estar siempre al tanto de todo. La psicología me resulta más cercana porque soy una persona tranquila, me gusta hablar con la gente y ayudarles. En general, elegí este camino porque, en el futuro, uno de los proyectos que tengo en mente es ayudar a los participantes de distintos conflictos armados a rehabilitarse, ofrecerles apoyo psicológico y asistencia después de las operaciones de combate. Creo que una persona que ha pasado por eso directamente puede entenderlos mucho mejor. Un accidente así, una explosión tan fuerte como la que acaba de ocurrir delante de usted, tiene también una parte psicológica. Yo mismo no he vivido algo tan grave, pero sí situaciones parecidas. La explosión de minas antitanque, el peligro de minas, los bombardeos. Y a veces, todavía hoy, me despierto en mitad de la noche, empapado en sudor. Es como un trauma que vuelve una y otra vez. ¿Cómo se siente usted? A veces, claro, tengo pesadillas sobre la guerra, sobre los combates, sobre las minas. Creo que el tiempo lo cura todo, y lo más importante es aprender a convivir con ello. Ahora mismo, diría que lo llevo mucho mejor. Tengo muchas menos pesadillas. O, si las tengo, ya no me asustan tanto. Es decir, he trabajado esos momentos dentro de mí, los he dejado atrás, y me he acostumbrado a vivir sin eso. ¿Recibió usted apoyo psicológico de forma adecuada o cree que habría que hacer más? Sí, ante todo, claro, recibí apoyo de mi familia, sobre todo psicológico. Después de eso, también pasé por una rehabilitación psicológica y médica en mi ciudad. Creo que todo eso me ayudó y me dio un impulso para empezar a trabajar, estudiar y dedicarme a lo que más me gusta. En mi caso fue y sigue siendo así que revivo esas situaciones tan amenazantes una y otra vez. Por la noche, mientras duermo, en sueños, y entonces me despierto. ¿Y usted, qué imágenes le vienen a la mente? Aquel momento en el que sufrí la explosión, la verdad es que casi nunca lo he soñado. He tenido otros sueños, quizá parecidos, con situaciones similares, pero sobre ese episodio concreto, hace ya mucho que no tengo ninguno. Supongo que conseguí sacar de aquello una experiencia propia, y por eso ya no me preocupa. Así que, probablemente, tú también necesitas sacar de eso tu propia lección de vida, para que deje de inquietarte.
¿Qué experiencias fueron esas para usted? Опыт того, что нужно всегда быть La experiencia me ha enseñado que hay que estar siempre muy atento a lo que uno hace y esforzarse por no cometer errores. Las normas no están escritas por casualidad. Hay que mantener los ojos bien abiertos, cuidarse a uno mismo y también a quienes están cerca, porque los errores de una sola persona pueden acabar afectando a los demás y hacer que también sufran por ello. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Заниматься музыкой, развиваться в этом. Dedicarme a la música, seguir creciendo en esa dirección y ayudar a la gente a través de la actividad social, contribuyendo al desarrollo de un entorno accesible en la medida de lo posible. Obtener, por supuesto, una segunda formación, pero ya en mi especialidad, psicología, y seguir adelante con la vida. И жить дальше. Todavía hay esperanza para sus ojos. Конечно, надежда есть всегда, с учетом того, Claro, la esperanza siempre está, sobre todo viendo lo rápido que avanzan las tecnologías. Hace poco escuché que en Rusia consiguieron regenerar el nervio óptico de un conejo que estaba dañado. Precisamente ese es mi problema, el nervio óptico y la retina. Confío en que en unos 5 o 10 años aprendan a restaurarlos. Como todavía soy joven, tengo todo por delante y creo que llegaré a ver ese avance médico y podré mirar el mundo de otra manera. и увижу уже этот мир по-другому. Sie sind jetzt 25. Ahora tienes 25 años y sabes lo que significa la guerra. ¿Qué les dirías a todos esos jóvenes de tu edad que no saben lo que es vivir una guerra, que no han pasado por un accidente tan grave con una mina? An einer Mine gehabt haben? Я, конечно, бы им пожелал, чтобы боевые Yo, por действия supuesto, прошли les desearía que los combates pasaran de largo, que no les afectaran de ninguna manera, aunque al fin y al cabo, alguien tiene que hacer ese trabajo. Claro, deberían hacerlo sobre todo los profesionales. Y desde luego, me gustaría desearles que ganen madurez, porque hoy en día los jóvenes se guían mucho por las modas de Internet, que les influyen de forma bastante negativa. Ojalá simplemente todos fuéramos un poco más amables. Хотелось бы, чтобы просто все были добрее. Jeder Fehler kann der letzte sein. Cada error puede ser el último, dice el desactivador de minas Vadim Tetyakov, que perdió la vista en un grave accidente con una mina. Pero también dice, he encontrado el camino hacia una nueva vida. A todas las personas de su edad, a los jóvenes de entre 20 y 30 años, les desea que la guerra nunca entre en sus vidas. Dass niemals der Krieg in ihr Leben tritt. Спасибо. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Wir bei Gegenstrom. En Contra la Corriente le mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda no cuentan. Siga con nosotros. Bleiben Sie dabei.